Bienvenidos al podcast Finjamos que somos normales. Un espacio para hablar de negocios como realmente se viven, no como aparecen en los libros ni como se explican en presentaciones pulidas que no sobreviven al primer lunes complicado del mes. El día de hoy vamos a hablar de algo que todos dicen valorar, pero que en la práctica sigue siendo uno de los grandes puntos ciegos en muchísimas empresas: las personas. No desde el discurso bonito, sino desde la realidad incómoda que se vive en oficinas, plantas, organizaciones, salas de juntas y grupos de WhatsApp que nunca duermen. Comencemos. Invertir en personas suena bien, hasta que hay presión, hasta que el margen se aprieta, hasta que las ventas no llegan, hasta que alguien propone recortar presupuesto y curiosamente casi siempre se empieza por ahí. Capacitación, desarrollo, tiempo para conversar, espacios para pensar. Todo eso que no se ve en el estado de resultados del mes, pero que termina explicando por qué ese mismo estado de resultados lleva años sin despegar. Y vale la pena detenernos un momento en esto, no para definir conceptos ni para explicar teorías, sino para mirar escenas reales. Escenas que probablemente no te son ajenas. Reuniones donde todos asisten, pero nadie se compromete. Colaboradores que cumplen, pero ya no empujan. Líderes cansados que sienten que si no están encima de todo, las cosas simplemente no pasan. Equipos que hacen lo mínimo necesario para que el día termine y nada más. ¿Cuántas veces se ha vivido algo así sin ponerle nombre, sin detenerse a entender qué lo provocó? Muchas empresas dicen que su gente es lo más importante. Lo dicen en la pared, lo dicen en el sitio web, lo dicen en los eventos. Pero luego, en el día a día, toman decisiones que contradicen ese discurso. Se exige compromiso sin dar contexto. Se pide iniciativa sin necesariamente dar confianza. Se espera madurez sin invertir en desarrollo y entonces aparece una pregunta incómoda pero necesaria. ¿De verdad se está invirtiendo en personas o solo se está esperando que aguanten? Porque invertir en personas no es consentir. Tampoco es caer en discursos suaves donde nadie se hace responsable. Invertir en personas es una decisión estratégica y como toda decisión estratégica implica renuncias, implica paciencia y sobre todo implica pensar más allá del cierre del mes. Implica aceptar que el resultado no siempre es inmediato, pero cuando llega suele ser mucho más sólido y sostenible. Pensemos en algo muy concreto. ¿Qué pasa cuando entra alguien nuevo a la empresa? Más allá del onboarding formal, más allá de las carpetas y los accesos, ¿qué es lo que encuentra esa persona en las primeras semanas? ¿Será que encuentra líderes disponibles para explicar el porqué de las cosas o solo instrucciones sueltas que hay que seguir rápido porque no hay tiempo y todo urge? ¿Encuentra un entorno donde preguntar no es un riesgo o uno donde preguntar incomoda? ¿Será que encuentra conversaciones reales o silencios largos que se llenan con suposiciones? Y es ahí donde empieza todo. Mucho antes de hablar de alto desempeño, de cultura, de compromiso, esa es la experiencia cotidiana que va moldeando la relación entre la persona y la empresa. Y eso no se construye con discursos, se construye con decisiones pequeñas que se repiten todos los días. Decisiones sobre cómo se da una instrucción, cómo se corrige un error, cómo se escucha una pregunta o cómo se reacciona cuando algo no sale bien. A veces se espera que la gente se ponga la camiseta, sin haberle explicado nunca para qué equipo juega. Se espera que piense como dueño, pero se le trata como ejecutor. A veces se pide iniciativa, pero cada intento es cuestionado hasta el cansancio. Y después sorprende que nadie proponga nada nuevo. ¿De verdad sorprende? Invertir en personas también implica aceptar que los errores van a suceder, no porque la gente sea incompetente, sino porque crecer implica intentar cosas nuevas. Y sin embargo, en muchas empresas el error se castiga más de lo que se aprende de él. Se guarda en la memoria colectiva como una etiqueta. Se recuerda más el tropiezo que todo lo que esa persona ha aportado antes. ¿Qué mensaje deja eso en el equipo? ¿Qué tan seguro es intentar algo distinto en un entorno con una cultura así?
Aquí aparece una tensión que no siempre se habla con claridad, la del corto plazo contra el largo plazo. En el corto plazo, corregir rápido, controlar todo y centralizar decisiones puede parecer eficiente. En el largo plazo eso suele generar equipos dependientes, poco creativos y emocionalmente agotados. Equipos que funcionan solo cuando el dueño o el director está presente, pero que se descomponen en cuanto se aleja un poco. Y vale la pena hacerse otra pregunta incómoda, de esas que no siempre gustan, pero que abren conversaciones importantes. Si mañana te ausentaras 2 semanas completas, sin llamadas, sin mensajes, sin correcciones de último momento, ¿qué crees que pasaría realmente en tu empresa? ¿Fluirían las decisiones? ¿Se paralizarían algunos temas? ¿Aparecerían conflictos que hoy no ves porque estás amortiguando todo? Esa respuesta dice mucho más sobre la inversión en personas que cualquier discurso inspirador. Construir equipos que juegan a largo plazo no tiene que ver con contratar estrellas ni con llenar la empresa de talento caro. Tiene que ver con desarrollar criterio. Y el criterio no se instala con un curso aislado ni con una plática motivacional. El criterio se forma en la experiencia diaria, en conversaciones donde se explica por qué una decisión es buena y otra no tanto, en espacios donde se permite pensar antes de ejecutar, y en líderes que acompañan sin asfixiar. Pensemos en un escenario muy común. Un colaborador toma una decisión que no sale como se esperaba. No fue negligencia, y por supuesto que no fue mala intención. Simplemente eligió una opción que parecía lógica en ese momento. ¿Qué es lo que suele pasar después? ¿Se abre una conversación para entender el razonamiento detrás de esa decisión o se limita todo a señalar el error y corregirlo rápido? Porque en esa diferencia sutil, aparentemente pequeña, se define si se está formando criterio o solo se está generando miedo. Invertir en personas también significa invertir tiempo. Tiempo para explicar, para escuchar, para repetir cuando hace falta, y aquí aparece otra creencia muy extendida. No hay tiempo para eso. Curiosamente, sí hay tiempo para corregir los mismos errores una y otra vez. Sí hay tiempo para apagar incendios recurrentes. Sí hay tiempo para reuniones improductivas donde se habla mucho y se decide poco. ¿No será que el problema no es el tiempo, sino cómo se decide usarlo? Los equipos que juegan a largo plazo no se construyen desde la prisa constante, se construyen desde la claridad. Claridad sobre qué es importante, sobre qué se espera, sobre qué se permite y sobre qué no. Y esa claridad no se logra con un correo ni con un manual. Se logra con conversaciones vivas, con ejemplos concretos, con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hay empresas donde se habla de confianza, pero cada decisión tiene que pasar por 5 filtros. Se habla de autonomía, pero cualquier error se convierte en un juicio. Se habla de desarrollo, pero nunca hay espacio en la agenda para hablar de crecimiento. ¿Qué es lo que aprende la gente ahí? Aprende a protegerse, aprende a no destacar y aprende tal vez a cumplir sin involucrarse demasiado. Y luego aparece otra pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué tipo de equipo se está formando sin darse cuenta? ¿Será que es un equipo que piensa, cuestiona y propone, o un equipo que espera instrucciones y evita problemas? Invertir en personas no garantiza que todos se queden para siempre. Eso también hay que decirlo con honestidad. Habrá quien crezca y decida irse. Habrá quien descubra que quiere otra cosa, pero incluso ahí hay una diferencia enorme entre una salida que deja resentimiento y una salida que deja gratitud. Las empresas que invierten de verdad en su gente suelen convertirse en escuelas, lugares que incluso cuando alguien se va, siguen siendo recomendados. Y eso, aunque no aparezca en el balance, tiene un valor enorme. También es importante romper con la idea de que invertir en personas es algo blando, emocional o poco estratégico. Al contrario, es una de las decisiones más duras y más estratégicas que puede tomar un dueño de negocio, porque obliga a soltar el control absoluto, obliga a confiar,
y también obliga a aceptar que no todo saldrá exactamente como uno lo haría. Y eso no es fácil, especialmente cuando el negocio ha sido construido a pulso, con sacrificio y con muchas horas encima. Pero aquí hay otra escena cotidiana que vale la pena mirar. ¿Cuántas decisiones sigues tomando hoy que ya no deberías estar tomando? ¿Cuántos temas pasan por ti no porque seas el mejor para resolverlos, sino porque nadie más se siente con la confianza o la claridad para hacerlo? ¿Eso es control o es una señal de que falta inversión en desarrollo? Los equipos que juegan a largo plazo se reconocen porque no dependen de héroes. Funcionan incluso cuando alguien se equivoca. Se ajustan, conversan, aprenden. No son perfectos, pero sí son consistentes. Y esa consistencia se construye cuando las personas entienden el negocio, no solo su tarea, cuando comprenden el impacto de lo que hacen, no solo el procedimiento. Aquí entra otro elemento clave que muchas veces se subestima, el sentido. Las personas necesitan entender por qué hacen lo que hacen todos los días, no desde una narrativa épica exagerada, sino desde la conexión real con el impacto. ¿A quién sirve este trabajo? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué pasaría si no se hiciera bien? Cuando eso está claro, la energía cambia. El compromiso deja de ser impuesto y empieza a ser elegido. Y sí, esto requiere conversaciones frecuentes, requiere explicar decisiones, como también requiere abrir espacios donde se puedan cuestionar cosas sin que eso se lea como deslealtad. Requiere líderes que estén dispuestos a decir no sé y a pensar junto con su equipo. ¿Qué tan frecuente ocurre esto en tu empresa? Invertir en personas también es aceptar que no todo se resuelve con incentivos económicos. El dinero importa, claro que importa, pero no sustituye el reconocimiento genuino, la claridad, el respeto y la posibilidad de crecer. Hay personas bien pagadas que están completamente desconectadas, y hay personas que aún con recursos limitados se comprometen profundamente porque sienten que lo que hacen tiene sentido y que su voz cuenta. A lo largo del tiempo, las empresas que no entienden esto suelen entrar en un ciclo desgastante. Contratan, se ilusionan, se decepcionan, reemplazan y repiten y así una y otra vez. Cada ciclo deja más cansancio, más cinismo y menos paciencia. Y entonces aparece la frase, es que ya nadie quiere trabajar, cuando en realidad lo que pasa es que muchos ya no quieren trabajar, pero de esa manera. Vale la pena detenerse un momento y mirar hacia adentro. No para culpar, sino para entender. ¿Qué conversaciones no se están teniendo? ¿Qué decisiones se siguen postergando? ¿Qué tipo de líderes se están formando, aunque sea de manera inconsistente? Porque al final, invertir en personas no es un gasto, pero tampoco es una garantía automática. Es una apuesta por el largo plazo. Una apuesta por construir algo que no depende exclusivamente de una persona. Una apuesta por equipos que puedan sostener el crecimiento sin romperse por dentro. Y aquí viene una reflexión final que vale la pena dejar abierta. Si dentro de 5 o 10 años alguien hablara de tu empresa, ¿qué diría la gente que pasó por ella? ¿Que fue un lugar donde se aprendió, se creció y se pensó en serio? ¿O solo un lugar más donde se trabajó duro y se sobrevivió? Esa respuesta no se define en una estrategia escrita, se define en cómo se trata a las personas hoy, en las decisiones pequeñas, en las conversaciones incómodas que se atreven a tenerse, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Invertir en personas no es una moda, es una forma de entender el negocio. Y quienes logran sostenerla en el tiempo suelen construir empresas que no solo crecen, sino que perduran. Gracias por darte el tiempo de escuchar este episodio del podcast Finjamos que somos normales. En el siguiente capítulo seguiremos explorando esas decisiones que no siempre se ven, pero que terminan marcando la diferencia entre empresas que solo resisten y empresas que realmente juegan a largo plazo. Yo soy Ignacio Ortiz. Nos saludamos pronto.